Tres. Hola chicos, de nuevo nos vemos, pero ahora con el inicio de la clase de la semana. El tema que vamos a desarrollar es toma de muestra. Y creo yo que ustedes ya están familiarizados con lo que es en general la toma de muestra, lo vieron en tercer semestre, específicamente en la fase preanalítica. Ahorita nos vamos a involucrar, al menos a esta semana, en conceptos como la obtención, términos como la norma oficial mexicana y criterios de bioseguridad. Bueno, definición de toma de muestra o de muestras biológicas sería pues todos los fluidos que se obtienen o tejidos que se obtienen de forma muy simple, ya sea por la eliminación propia del paciente o con una técnica especial para poderlas obtener. No sé, la sangre a partir de una punción venosa, el líquido cefalorraquídeo, pues obvio a partir de la punción lumbar y que involucra un pequeño o mediano riesgo en su obtención. La función de las muestras biológicas es que se van a procesar y que van a contribuir a la famosa ruta del diagnóstico. El procesamiento de estas muestras pues es lo que va a orientar al médico para un diagnóstico, un tratamiento, una situación de prevención en caso de que el paciente tenga una historia familiar de diabetes, de cardiopatía, de cáncer, pues obviamente contribuiría a la parte preventiva. Antes de continuar con esta diapositiva, pues es bueno hacer énfasis en esta idea y el concepto que hay entre el mantenimiento de la salud. Desgraciadamente en nuestra población, la mayoría de nosotros somos correctivos. Nosotros vamos a un estudio, vamos al médico hasta que sentimos que algo anda muy mal. Si somos muy valientes, ¿verdad? Para estarnos aguantando con un problema de dolor o con una falla que estamos identificando. Esto no es una buena práctica y es algo que tenemos que ser conscientes y ustedes tienen que llevar la voz a sus familiares, a sus amigos, tienen que tener el hábito preventivo. Es mucho más fácil un tratamiento, una corrección de una patología cuando está en etapa temprana. Bueno, seguimos con lo que nos involucra a nosotros. Término de bioseguridad. Aquí pues solo estamos mostrando al profesional de la salud, pero si ustedes se fijan en la definición, son todo el conjunto de medidas preventivas que vamos a llevar a cabo para proteger. ¿A quién se va a proteger? Al profesional, obviamente a la enfermera, al médico, el químico, el técnico, el que está obteniendo y está teniendo contacto con la muestra, pero también se debe de proteger la integridad del paciente, evitar una contaminación de riesgo para el paciente. Entonces son dos los involucrados en cuanto al riesgo de, pero en cuanto a la buena obtención de resultados, es también muy importante el cuidado de la muestra, cómo se va a identificar, cómo se va a organizar, cómo se va a rotular, a transportar y a procesar. La muestra tiene que tener su propio código de seguridad, su propia ruta de procesamiento y es lo que iremos manejando poco a poco. Bueno, por lo pronto, término de bioseguridad es todo lo que va a evitar un riesgo de contaminación, ya sea, nosotros básicamente el agente más importante es el agente biológico. Sí existen obviamente agentes físicos cuando calentamos, por ejemplo, la muestra, determinada técnica, no es muchas, básicamente es microbiología el que pueda tener contacto con flama. Y un riesgo químico es la utilización de los reactivos precisamente para el procesamiento. Entonces, todas las normas hay que seguirse en esta área o en este concepto. La obtención, como ahorita mencionábamos, es otra palabra clave. La obtención puede ser tan simple como simple y sencillamente el desecho, la eliminación de la muestra, orina, heces, por ejemplo,
como una técnica un poquito más invasiva, como una punción venosa o como una punción lumbar para la obtención de líquido cefalorraquídeo. Aunque la obtención sea simple, la técnica que se maneje siempre debe de ser de conocimiento del paciente o del profesional. Por ejemplo, una técnica simple es el exudado faríngeo, no involucra mucha invasión, no es situación de estrés porque pues no se está manejando ningún objeto punzocortante y el paciente está relajadito. Ahora, si es por medio del paciente, pues el instructivo de cómo se va a manejar es sumamente importante. Yo creo que con la siguiente diapositiva va a quedar más claro. Es decir, nosotros debemos ser muy cautelosos en que el paciente tenga todas las fases o los pasos a seguir en la obtención de su muestra. Si nosotros vemos esta diapositiva, pues la podemos dividir en dos. Las que son de fácil obtención y que básicamente involucra al paciente porque él va a recolectar la orina y él va a recolectar las heces, y las que involucran un mediano o alto riesgo en su obtención y que solo lo debe llevar un profesional, alguien que esté capacitado, ¿sí? Entonces, las instrucciones para el paciente serían la orina y en las heces, y sangre y líquido son instrucciones para el profesional de la salud. Aunque la técnica sea relativamente simple, es mucho el cuidado que tenemos que tener en que nosotros estemos seguros que el paciente sí sabe cómo se va a llevar a cabo la recolección. ¿Por qué? Porque hago énfasis en esto. Si el paciente no lo lleva a cabo de forma correcta, obviamente la muestra puede estar defectuosa o contaminada y esto va a llevar a un mal diagnóstico. Lo voy a explicar simple y sencillamente con la orina, con la muestra de orina. En el laboratorio, siempre que se reserva la cita para llevar su muestra, la secretaria puede entregar un papelito donde venga este instructivo. El instructivo de cómo es el lavado, que se obtiene a chorro medio en la micción, en un recipiente de boca ancha, de cierre hermético. Y a lo mejor la secretaria se siente muy confiada en que al entregarle el papelito, pues ya le está dando el instructivo al paciente de cómo se debe de llevar a cabo esta recolección. Los pacientes no leen, el 90% de los pacientes no leen, y si le están dando un frasquito y le dicen que es orina, pues él va a entender que solo vaciando su orina, vertiendo la orina en el recipiente, cerrándolo, llevándolo al día siguiente, ya cumplió. Si no se siguen los pasos correctamente, créanme que ahí quien no estaría cumpliendo con su papel es la secretaria. La secretaria no es profesional de la salud, pero está involucrada en un departamento, en una área de ayuda en el laboratorio, y es su responsabilidad estar segura que se dieron las indicaciones. La mejor forma es con el papelito, con un marcatexto y con el paciente decirle, a ver, ¿usted es su muestra? Ok, mire, usted se va a lavar así, lavar, subraya lavar, ¿sí? Va a ser la primera orina en la mañana. Bueno, si es una emergencia o una urgencia, será en cualquier hora del día, pero de preferencia la primera porque es la más concentrada, la orina más concentrada. Entonces, usted lo que va a hacer en un recipiente, en este de preferencia, dárselo. Ahorita vamos a hablar del recipiente, pero de preferencia es que se dé ahí y pues que no se le mande al paciente a comprarlo. En cualquier farmacia de la esquina, si pide un recipiente para toma de muestras, se lo van a vender, no sé, 20, 30 pesos. La responsabilidad, creo yo, del laboratorio es proporcionárselo, pero bueno. En este recipiente, usted en la mañana va a eliminar el primer chorrito. Aquí el primer chorro se elimina, no se vierte en el frasquito. Y luego el segundo chorrito sí lo vierte y llena el recipiente 2/3 partes, lo cierra y luego ya lo trae al laboratorio. ¿Por qué el de estas indicaciones, chicos? Creo yo que ya se imaginan, ya vimos aparato excretor
Y sabemos que si no se elimina el primer chorro de la micción, puede venir acompañada la muestra con bacterias propias del aparato genital, que no son de la orina. Entonces, si no se elimina, el médico, bueno, el químico de entrada va a reportar bacteriuria y el médico ya va a generar un mal diagnóstico. Eso es la importancia de eliminar el primer chorro de la micción. ¿Por qué no se llena totalmente? Pues para evitar un riesgo de derrame y de contaminación. Acuérdense que dentro de bioseguridad es evitar la contaminación entre muestras. El recipiente por la parte externa debe de estar limpio. ¿Sí? A ver, perdón. Estoy aquí activando una diapositiva. Ok, entonces esa es la importancia de generar unas buenas instrucciones y de estar seguros que el paciente entendió en cómo debe ser la recolección de su muestra. Ese es, yo creo que lo más importante, lo que casi suplicamos todos los profesionales que estamos involucrados al menos una vez de nuestra vida en el departamento de para, es que las S sean del tamaño de una nuez. Y créanme que aquí no estoy involucrando la parte del asco. Yo creo que a estas alturas las heces son manipuladas como cualquier otra muestra, pero pues la eliminación de un residuo biológico infeccioso, pues obviamente en el tamaño o en la cantidad de la muestra, pues es sumamente importante para el impacto de y la disposición de. Es mínima la cantidad que nosotros necesitamos para su procesamiento. Entonces, la recolección, pues aquí también la secretaria debe hacer hincapié en de que la defecación no sea directamente sobre el recipiente, sino mejor en una gasa, en un papel periódico y obtener una pequeña cantidad de. Bueno, y luego, o pudiera ser en el mismo recipiente, pero pues a menos que pueda controlar la defecación, ¿verdad? Con un impulso o una constricción del esfínter. Ahora, las indicaciones de sangre ya sabemos, nosotros ya hemos realizado punción venosa, bueno, después de la contingencia es casi teórico todo lo que hemos manejado, desgraciadamente. Pero pues las técnicas involucran básicamente al profesional y ustedes se van a tener que familiarizar con estos pasos. Deben de estar preparados para cualquier pregunta en las medidas de seguridad para la obtención, para una flebotomía, que es la obtención de sangre, o bien para la obtención de líquido cefalorraquídeo. Deben de conocer la técnica, obvio deben solo conocerla en la parte teórica. Otras muestras comunes en el laboratorio, pues es básicamente el exudado faríngeo, puede ser exudado nasal, exudado faríngeo, es obviamente dependiendo del tipo de análisis y del diagnóstico que el médico está preparando. No sé, el exudado faríngeo puede ser para una sospecha de una infección por una faringolaringitis, por ejemplo. Entonces, esa muestra de exudado faríngeo seguramente es para la descarga en un medio de cultivo y para la preparación de un cultivo de esta muestra, por lo que tiene que ser muy cuidadosa para evitar la contaminación con otro tipo de muestras y que en realidad lo que estemos nosotros obteniendo o la descarga que estemos haciendo sea solo de las bacterias que está generando la lesión. Entonces, aquí voy a hacer, yo creo que explicando exudado faríngeo podemos entender cualquier otro tipo de exudado. De entrada, debemos ser bien conscientes de que el hecho de tomar o de introducir un hisopo en la cavidad bucal puede generar el reflejo de la emesis, que es el vómito. Entonces, primero detenemos la lengüita con el lenguas para tener un mejor campo de visión. Y luego vamos a introducir el hisopo cuidando de no tocar la úvula. Hay gente que le dice campanilla a la úvula y no generar este reflejo de emesis. Entonces, no tocarlo, tampoco tocar ni lengua ni los carrillitos.
igual les digo, para no traernos bacterias que no son propias de la lesión, identificar las lesiones que pueden ser pústulas blancas, llaguitas, por ejemplo, y solo frotar o obtener la muestra de las lesiones. Lo socamos con sumo cuidado y inmediatamente lo cubrimos con, obviamente, el equipo que tengamos preparado para poder hacer la descarga ya frente a un mechero, que es una descarga con radio de esterilidad, en el caso de una siembra. Muy bien, entonces, si se fijan, aquí las instrucciones directas para el profesional sería solo exudado faríngeo y el exudado vaginal o endocervical. Ya la expectoración, pues la obtención del esputo es básicamente por parte del paciente. La mayoría de los hombres saben realizar muy bien la expectoración, pero al fin y al cabo se tiene que hacer a lo mejor una simulación de decirle que si quiere tomar primero agüita y hacer el, el clásico movimiento para poder extraer o obtener el esputo. Y pues la muestra de semen también. Cuando vemos este tipo de instrucciones, también la bioética es bien importante, el cuidado de la seguridad del paciente y la situación emocional. Es decir, si la expectoración se la vamos a dar a un paciente, no debemos de hacer ciertos comentarios que puedan incomodar al paciente si se trata de una princesa que jamás ha visto un esputo, puede generar asco, vamos a manejarlo. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se dan las instrucciones. Y obviamente, si hablamos de la obtención de semen, pues con más razón, ¿verdad? Estamos involucrando, estamos en la frontera de algo muy íntimo. Y aparte, si la persona se va a hacer este tipo de pruebas, una espermacitobioscopía, por ejemplo, pues involucra la mala situación o el estado emocional de una posible esterilidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la invasión a la privacidad, los comentarios incómodos y que generen pues una situación emocional o susceptible, ¿verdad? Para el paciente. Siempre, siempre nuestros comentarios deben de ser muy profesionales en. Ahora, ¿cuándo se solicitan este tipo de pruebas? Bueno, el exudado faríngeo, ya les dije, una posible infección en el tracto faringo-laringo. En el caso del esputo, ya cuando estamos hablando del área pulmonar, una posible infección con Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis. Y cuando hablamos del exudado vaginal, pues es una sospecha de una no sé, gonorrea, por tricomonas, por ejemplo, y pues hay cierto tipo de técnica, obviamente es invasiva, es incómodo y tiene que hacerse siempre, siempre por un profesional de la salud femenino. O sea, una mujer es quien debe tomar la muestra por el cuidado de la incomodidad y la privacidad de la paciente. Muy bien, lo mismo el semen, de preferencia que las instrucciones se las dé un varón para pues no estar, les digo, en esta área tratando de brincar barreras íntimas, ¿sí? Entonces, el cuidado, la profesionalidad que muestre vaya, el profesional de la salud es bien importante en esta área. Muy bien. Y luego, lo que nos involucra desde el término de bioseguridad, cuáles son los cuidados, cuáles son las reglas, normas, procedimientos, ¿no? Que se va a manejar en la protección del profesional y la protección del paciente. Obviamente, la técnica de lavado de manos es sumamente importante, la vamos a abordar más adelante los pasos. Miren, cuando era presencial, yo hasta les pedía una rutina donde tenían que bailar para practicar los pasos en el lavado de manos, pero pues ahora solo nos va a involucrar la técnica,
Ya veré qué dinámica o actividad pongo para que ustedes la practiquen y la conozcan muy, muy bien. Pero el lavado de manos pues debe de ser un lavado quirúrgico. Es una rutina básica de cualquier profesional de la salud. Y obviamente abstenerse, aunque nosotros traigamos guantes, debemos de abstenernos de tocar áreas de nuestro cuerpo, más si estamos cerca de las áreas de las mucosas. Igual tocar al paciente, bueno, sí hay que tocar al paciente, pero siempre con guantes limpios. Y una vez que se termina la recolección, pues obviamente darle disposición a esos guantes. Todo lo que es la manipulación de objetos punzocortantes, ya sabemos la disposición de los RPBI. Esto lo vieron ustedes en tercer semestre. Todo lo que es la bolsa roja, en cuanto son la contaminación con el fluido, y si involucra punzocortante, pues debe de ser en un contenedor preparado obviamente para punzocortantes. Siempre hay que estar utilizando nuestros guantes solo en el momento. Una vez que se tome la muestra, vuelvo a repetir, hay que eliminarlos y hay que eliminarlos en nuestra bolsita especial para RPBI. Una protección importante también de los químicos o del profesional de la salud que va a obtener la muestra son sus lentes o sus caretas en caso de que estemos seguros que hay un riesgo de salpicadura. ¿Sí? Ahorita con lo de la contingencia, pues sabemos que las mucosas del paciente y las mucosas del paciente es un foco de infección y las mucosas del profesional pues deben de estar totalmente protegidas para evitar el contagio de la bata. Obviamente es una de nuestras principales herramientas de protección. Y el hábito de desinfectar, hay técnicas para desinfectar, se debe, no sé si se esté fenoleando, si se esté clorando, solo se utilizan alcoholes, es dependiendo del área y la técnica cómo se va a desinfectar esta área. Son protocolos de inicio y de cierre de labores. Cada vez que iniciamos nuestro departamento, se debe desinfectar antes de empezar a trabajar y al cierre del procesamiento se debe igual realizar esta técnica. Ya sabemos, y vuelvo a repetir, todo lo que es el manejo de RPBI, pues son instrucciones básicas que debemos de conocer. El manejo de impregnación, sabemos, en torundas, en guantes, en gasas, va directamente a batelenguas, a la bolsita roja, y contenedores, pues sería todo lo que es punzocortantes. Ahora, vamos a estar manejando en la semana, vamos a seguir haciendo hincapié con todo lo que es el reglamento de bioseguridad y pues la norma oficial mexicana actual, la que ahorita se está utilizando es la 007, que su última revisión fue en el 2011. Esta va a englobar o acampa, mejor, engloba, mejor es la palabra correcta, engloba todo lo que es la organización y funcionamiento de un laboratorio clínico, pero en áreas como la infraestructura, el equipo, los reactivos, cómo debe de ser el llenado de bitácora, la manipulación de las muestras, y esto es lo que estaremos desglosando. Hay algunas otras áreas que pueden estar consideradas y normas especiales, a lo mejor la 066, que es básicamente en cierto tipo de muestras biológico, la 087, que es básicamente todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas, áreas especiales de obtención de muestras, y también está la 253 si hablamos de banco de sangre. Pero este tipo de normas las estaremos abordando, creo yo, hasta la siguiente semana. En esta semana solo nos vamos a enfocar en la manipulación, obtención y cierto tipo de reglamentos de la toma de muestra, pero pues es bien importante que ustedes consideren al menos en esta semana lo que es la NOM 007. Hasta ahorita es todo, chicos. Cualquier duda, pues ya sabemos que vamos a estar en contacto por medio del grupo. Y bueno, cualquier duda, vamos a estar en
en pleno contacto. Hasta luego, chicos.